La misión Artemis II ya completó su recorrido alrededor de la Luna y está en trayecto de regreso a la Tierra. Pero aquí está el punto clave. Este es el momento más peligroso de toda la misión. La misión Artemis II se encuentra en la fase de retorno tras completar su trayectoria de sobrevuelo lunar, y aunque gran parte de la atención pública se ha concentrado en el lanzamiento y el paso alrededor de la Luna, el segmento de regreso concentra una serie de variables técnicas que no han sido ejecutadas en condiciones reales con tripulación en más de 5 décadas. La pregunta no es si el viaje fue exitoso hasta ahora, sino el sistema completo pudo cerrar la operación sin fallos en su fase final. El regreso inicia desde una distancia aproximada de cientos de miles de kilómetros de la Tierra, en una trayectoria de retorno libre que depende de cálculos gravitacionales precisos. La nave Orion Spacecraft no cuenta con capacidad de propulsión suficiente para corregir grandes desviaciones una vez establecida esta ruta. Esto significa que cualquier variación acumulada durante el trayecto, por mínima que sea, se amplifica conforme se aproxima a la atmósfera terrestre. La navegación depende de sensores estelares, sistemas inerciales y correcciones limitadas mediante pequeños impulsos, lo que convierte la precisión inicial en un factor determinante. Durante esta fase, uno de los riesgos menos visibles es la gestión de energía. La cápsula depende de sistemas eléctricos alimentados por paneles solares que deben mantener una orientación constante hacia el Sol. Cualquier fallo en los mecanismos de orientación puede comprometer la generación de energía, lo que impactaría directamente en sistemas esenciales como comunicación, control térmico y soporte vital. Este escenario no es teórico. En misiones anteriores se han documentado anomalías en sistemas de orientación que obligan a consumir reservas energéticas internas, reduciendo el margen de seguridad. El control térmico durante el regreso también representa un punto crítico distinto al de la reentrada. Antes de alcanzar la atmósfera, la nave debe mantener un equilibrio térmico en un entorno donde la radiación solar puede elevar temperaturas en un lado de la estructura, mientras en el lado opuesto permanece en frío extremo. Este diferencial puede generar tensiones estructurales y afectar componentes electrónicos sensibles. El sistema de regulación térmica debe redistribuir el calor de manera constante mediante radiadores y circulación interna, sin posibilidad de intervención externa. Otro elemento relevante es la comunicación. A medida que la cápsula se aproxima a la Tierra, se requiere de una transición precisa entre redes de espacio profundo y estaciones terrestres. Cualquier interrupción en la comunicación durante esta fase limita la capacidad de monitoreo desde control de misión y reduce la posibilidad de enviar instrucciones correctivas. Aunque la nave está diseñada para operar de forma autónoma, la pérdida de enlace en momentos clave introduce un nivel adicional de incertidumbre operativa. El regreso también implica la preparación de la cápsula para su configuración de reentrada. Esto incluye la verificación de sellos, presurización interna, alineación de sistemas y aseguramiento de todos los componentes móviles. Cada uno de estos progresos debe ejecutarse en secuencia, sin margen de error, ya que cualquier anomalía en esta etapa puede comprometer la integridad del vehículo durante el ingreso atmosférico. No se trata de una sola acción, sino de una cadena de procedimientos que deben cumplirse con exactitud. En paralelo, el entorno espacial sigue presentando un riesgo activo. Durante el trayecto de regreso, la nave continúa expuesta a micrometeoritos y fragmentos de basura espacial natural. A velocidades relativamente extremadamente altas, incluso partículas de tamaño milimétrico pueden generar daños en la superficie de la cápsula o en componentes críticos. Aunque el diseño incluye protección contra impactos, no existe un sistema que elimine completamente este riesgo. El comportamiento de los sistemas electrónicos en esta fase también es relevante. La exposición prolongada a radiación puede generar efectos acumulativos en circuitos, conocidos como eventos de un solo bit o fallos transitorios. Estos eventos pueden alterar datos o provocar reinicios en sistemas, lo que requiere redundancia y capacidad de recuperación automática. Sin embargo, la simultaneidad de múltiples eventos podría generar escenarios complejos que no han sido completamente replicados en pruebas en tierra. El sistema de navegación debe actualizar constantemente la posición de la nave en relación con la Tierra, utilizando referencias externas y cálculos internos. Este proceso depende de la presión de los sensores y de la integridad del software de navegación. Cualquier discrepancia entre la posición estimada y la real puede afectar el ángulo de entrada a la atmósfera, lo que tiene consecuencias directas en la fase siguiente. A medida que la cápsula se acerca, se inicia la preparación para la secuencia de reentrada, que incluye la separación del módulo de servicio.
Este módulo, que contiene los sistemas de propulsión y energía, se desacopla antes del ingreso atmosférico, dejando únicamente el módulo tripulado. Esta maniobra debe ejecutarse con precisión, ya que una separación incompleta o incorrecta puede alterar la dinámica de la cápsula durante el ingreso. El regreso no es una simple trayectoria de vuelta, sino una serie de operaciones encadenadas donde cada sistema depende del correcto funcionamiento del anterior. La acumulación de pequeñas desviaciones, el desgaste de componentes tras varios días en espacio profundo y la imposibilidad de intervención externa convierten esta fase en un entorno operativo donde el margen de error es prácticamente inexistente. La misión no se considera completada hasta que la cápsula alcanza el océano y la tripulación es recuperada. Hasta ese momento, el riesgo permanece activo. En esta etapa, el éxito no depende de un solo factor, sino de la ejecución precisa de múltiples sistemas que están siendo validados en condiciones reales por primera vez en décadas. Si te preguntas cómo fue que hace casi 60 años lograron hacerlo sin la tecnología actual, fue así. El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 despegó rumbo a la Luna. No había pantallas digitales avanzadas, no había inteligencia artificial, no había sistemas automatizados como los actuales. La navegación dependía de cálculos hechos con anticipación, instrumentos básicos y la capacidad de la tripulación para interpretar datos en tiempo real. La computadora de a bordo tenía una capacidad extremadamente limitada. Su función principal era asistir, no controlar. Los astronautas tenían que validar constantemente la información, ejecutar correcciones manuales y tomar decisiones críticas sin depender completamente del sistema. El control de la trayectoria se apoyaba en navegación óptica. Observaban estrellas, medían ángulos y comparaban referencias para confirmar su posición en el espacio. No era automático, era un proceso activo durante todo el viaje. El regreso seguía siendo el mismo principio, precisión desde el inicio. La trayectoria se calculaba de forma que la nave entrara a la atmósfera en el ángulo correcto. Si ese cálculo fallaba, no había forma de corregirlo en el último momento. El escudo térmico funcionaba mediante ablación, no disipaba el calor, se consumía. La capa externa se iba quemando de forma controlada para proteger la estructura interna. Era un sistema simple, pero efectivo bajo condiciones extremas. Las comunicaciones eran limitadas y con retrasos. Hubo momentos donde la tripulación operaba sin contacto constante con tierra, ejecutando procedimientos por su cuenta. No existía monitoreo continuo como hoy, y aún así, el 24 de julio de 1969, la misión regresó con éxito. Y ahora en 2026, con la tecnología actual, sistemas automatizados y décadas de avance, la misión Artemis II se enfrenta a un regreso donde cada variable tiene que alinearse con precisión absoluta. La diferencia no es solo tecnología, es que ahora todo depende de que sistemas mucho más complejos funcionen sin fallar, en conjunto, en el punto más exigente de toda la misión. Ya hicieron lo más viable, ahora viene lo que define todo, el regreso. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo.